Se trata de un problema estructural, de un problema recurrente del Gobierno de Lambán, que está acumulando permanentemente un déficit de gestión en las ayudas de alquiler. El Gobierno de Aragón, con el dinero que tiene que ir destinado a todos los aragoneses y concretamente a las familias más vulnerables, va a tener que devolverlo al Gobierno de España. Hemos visto cómo también recientemente de 141 millones del Plan de Solvencia Empresarial, el Gobierno de Aragón también irresponsablemente y fracasando la gestión de estas ayudas ha tenido que devolver casi 80 millones de euros. Hemos visto también cómo en ese plan anunciado de 50 millones de ayudas a la hostelería, al final el Gobierno de Aragón solo fue capaz de gestionar y de adjudicar 38,80 millones. El caso es que el Gobierno de Aragón o hace caja porque no llega a repartir todo aquello que anuncia durante meses, o bien tiene que devolver el dinero de los aragoneses al Gobierno de España. ¿Cómo va a ser capaz de gestionar los fondos europeos? Y aquí queremos también denunciar una vez más el sectarismo que está utilizando el Gobierno de Lambán para el reparto de esos fondos. En este fiasco de gestión de las ayudas al alquiler de vivienda, en este fracaso en fracaso al que va el Gobierno de Aragón, tendrán que asumir también en algún momento responsabilidades políticas, porque los ciudadanos los que exigen a los gobiernos es que además de la gestión diaria haya resultados. Y el resultado en este caso está siendo gravemente perjudicial para los aragoneses.